Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único, que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hermanos, en algunas provincias eclesiásticas, como la de Nicaragua, mi país, se celebra este jueves la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo, Corpus Christi. En esta provincia, Estados Unidos, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo será el domingo, por lo cual, encontrándome por razones conocidas en esta provincia de Estados Unidos, voy a dejar para el próximo domingo, Dios mediante, la reflexión, la meditación sobre este misterio de nuestra fe, la Eucaristía. Pongamos atención a estos párrafos ahora interesantes del Evangelio de Marcos, donde se le acerca al Señor un escriba para hacerle una pregunta. En esta vez, este escriba que se acerca a Jesús parece que no es para ponerlo en aprietos o tener un pretexto para acusarlo y acabar con él. Jesús, que todo lo ve, no se fija en las apariencias, sino que ve el corazón. Y digo esto porque es interesante cómo terminó el Evangelio, el comentario que Jesús le hizo a este escriba: no estás lejos del reino de Dios. Pues la pregunta creo que viene muy atinada y muy oportuna para nosotros, sobre todo en estos tiempos. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Sería una barbaridad y el colmo que ni siquiera supiéramos cuál es el primero de los mandamientos. Una de las lecciones importantes cuando estamos en el catecismo, yo lo recuerdo siendo niño, aprendí el catecismo a la edad de 6 años, era insistir de parte de nuestra catequista para que nos aprendiéramos los mandamientos de la ley de Dios. Y debían ser aprendidos de memoria. Habrá quien diga que en aquel momento uno no comprendía lo que aprendía, y puede ser. Claro que hace falta ser un niño prodigio para poder ahondar, profundizar, meditar en cada uno de estos mandamientos que nos hicieron aprender de memoria cuando todavía éramos unos niños. Pero creo que es importantísimo que en ese momento en que la mente está más apta, más limpia y dispuesta a aprender, se aproveche para marcar, para dejar grabado en la mente y después se bajará al corazón en el paso de los años
esas verdades de la fe que se nos han inculcado como don de Dios justamente en esa primera etapa de la vida. Yo creo que aquella metodología y aquel catecismo viejo de Ripalda con el que tuve la oportunidad y la bendición de aprenderlo es importante y no debe cambiar. Hoy hay muchas maneras, muchas metodologías, algunas modernas, las respeto, pero siempre prefiero la primera, con la que a mí se me educó y se me inculcó estas verdades de fe. Pues bien, esta pregunta, ¿cuál es el primero de los mandamientos?, es respondida por Jesús. Amarás al Señor con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. En los años que tengo de ser confesor, ya gracias a Dios tengo más de 30 años de ordenado sacerdote, el tiempo pasa rapidísimo, me parece que fue ayer, muy pocas veces, poquísimas, he tenido penitentes que se acusan de no cumplir este primer mandamiento. Y es que si no se cumple el primero, definitivamente menos que cumplamos los otros 9. Porque amar a Dios significa poner la base, el fundamento, donde se levantan todas nuestras palabras y nuestras acciones. El que ama a Dios cumple con la ley. Así dice San Agustín: usted ame y haga lo que quiera. Porque el que ama, respeta. Porque el que ama, se sacrifica por el ser amado. Pero también aquí hay una respuesta de Jesús que va unida y prácticamente forma parte de un todo ante la respuesta que le dio al escriba. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice semejante? Porque no se pueden separar. Si una persona ama a Dios, un efecto inmediato que nos garantiza que el amor a Dios es sincero y no es hipocresía, sino cierto, sincero, es amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Pero por supuesto que decir que amamos a Dios con la palabra, con la boca, no cuesta mucho. Lo que pondrá de manifiesto si de verdad amamos a Dios es el trato que le damos a nuestros semejantes. Recordemos aquello que dice Jesús en otra enseñanza muy similar: lo que has hecho con uno de estos más insignificantes, mis hermanos, lo hiciste conmigo. Por lo tanto, nuestro amor a Dios se va a constatar en el amor que nosotros le tenemos al prójimo. Un comentarista español dice que descubre como 3 círculos en los esfuerzos que debemos hacer para descubrir si de verdad estamos cumpliendo estos mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amar a fondo, cuando es fácil. Este círculo es mayor de lo que se cree, dice este comentarista, y hay que ampliarlo más, pensando con más gozo y dulzura en todos los que puedo amar. ¿A quiénes se refieren en este primer círculo de seres amados? A los que nos tratan bien, a los que nos hacen favores, a los que nos promueven, a los que nos sacan de problemas, a aquellas personas generosas que se acercan a uno para hacerle mucho bien. A estas personas no cuesta amarlas. Sin embargo, existen corazones tan ingratos que lo que hacen es utilizar y manipular a esas pobres almas buenas que Dios pone cerca de algunas personas o de muchas personas y son utilizadas nada más para su conveniencia. Esto sería un gravísimo pecado. Y es muy serio y es más común de lo que nosotros pensamos. Mientras me sos útil, yo digo quererte. Cuando ya no me servís para hacerme favores porque ya no tenés los medios, porque no tenés el dinero, porque no estás cerca, por lo que sea, si te vi, no me acuerdo. Esta clase de gente es una calaña, es una arpía que no merecen absolutamente nada.
Dios nos libre de caer en este círculo. El segundo círculo es amar cuando es difícil. Este es en el mundo de mis fracasos, donde caigo muy pronto. Pienso en esta o aquella persona. Será difícil, pero posible. A veces nos sucede que nos encontramos con personas que, como decimos popularmente, no me agradan a priori. Y más aún cuando ya se nos ha condicionado y se nos ha hablado pestes y maldades sobre el prójimo. A veces no nos atrevemos a acercarnos a ciertas personas porque ya nos han condicionado. Y como decimos popularmente, llegamos a guardar luto ajeno, cuando no es a nosotros el daño o el problema o el conflicto que existe con otra persona, y por lo que se nos ha informado, por lo que se nos ha contado, a veces juzgamos mal al prójimo. Esto cuesta, pero aquí se me viene a la mente un refrán o una pregunta que hacían unas tías abuelas mías cuando una persona llegaba a hablarles mal de otra. Preguntaban mis tías, después que oían el discurso negativo de la persona que hablaba mal del ausente: ¿ya te comiste un medio de sal con esa persona? Y por supuesto que la pregunta dice mucho, porque uno hasta que convive con la gente se da cuenta la clase de corazón que tiene. Y la convivencia no es por un día, por una semana, tiene que ser un tanto larga. El tercer círculo es el más difícil, es el que me hace vivir en el que no permite que yo viva en el amor, cuando vienen imágenes y rencores de algunas personas que nos han hecho mucho daño. Y estos sí no son informes de segundas o terceras personas. En este círculo entran aquellas personas que nos han perjudicado, que nos han calumniado, que nos han manipulado, que nos han hecho mucho daño y que nos han herido profundamente. Pues incluso a esas personas tenemos que amarlas. Y es entonces cuando este amor se vuelve heroico. Más aún cuando sabemos que aquella herida está sangrando, que todavía nos siguen odiando, y uno está llamado a un perdón de corazón a aquella persona que nos ha hecho tanto mal. ¿Cómo vamos a lograr el amor a esas personas? En primer lugar, rezando por ellas. En segundo lugar, en ese rezo, pedirle al Señor que nos dé la capacidad de perdonar de corazón. Y es entonces cuando estamos cumpliendo este mandamiento: amar sin fronteras, amar sin condiciones y sin exclusiones. Estamos llamados todos los cristianos a vivir este amor, pero sobre todo quienes conocemos el catecismo y quienes conocemos este evangelio. Porque de nada sirve que lo sepamos y lo tengamos en el intelecto y que conozcamos muchas y cienes definiciones de lo que es el amor al prójimo si no lo practicamos. Y cuánto duele, cuánto decepciona cuando uno encuentra personas que se supone que somos maestros del amor y somos maestros de la cizaña, del odio y del rencor. Pidamos al Señor que nos permita amarle a Él con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, y que realmente este amor no sea solo de palabra, sino que nos permita manifestarlo en el servicio, en la entrega a los hermanos, sin exclusiones y sin hacer separaciones. Es difícil. Por eso decía un sacerdote que yo recuerdo tanto y nos hablaba con sinceridad: el que les ha dicho que ser buen cristiano, buen discípulo de Jesús es fácil, les ha mentido. ¿Por qué? Porque amar al que nos hace bien no cuesta, pero amar al que nos ha destruido la vida y nos ha perjudicado y nos hace llorar, eso sí cuesta mucho, y es el verdadero discipulado cristiano. Que la Virgen nos ayude para que seamos de verdad hijos de Dios. Amén.